El café rancio y el aliento viciado llenaban la cabina del vuelo AM-492 de Aeroméxico. En el asiento 2SF, una chica de 26 años con una sudadera deslavada con capucha, apretaba la frente contra la rayada ventanilla de acrílico. Los pasajeros asumían que era una universitaria. Entonces, dos casas F5 se formaron junto al ala, y todo cambió. El pestillo de la mesita plegable frente al asiento 12F estaba roto. Vibraba con un traqueteo incesante de alta frecuencia, que hacía juego con el zumbido monótono de los dos motores, CF-56 del Boeing 737. Ximena metió una servilleta doblada en el hueco de plástico. El traqueteo se detuvo. Se reclinó, exhalando lenta y mesuradamente por la nariz. El aire en clase turista era pesado, cargado con el distintivo aroma claustrofóbico del polvo tostado de las rejillas de ventilación, la colonia cítrica barata del hombre en el asiento del pasillo, y el regusto metálico de la comida de avión recalentada en microondas. Era un cóctel asfixiante de normalidad civil. Ximena cerró los ojos, intentando hundirse en la espuma gastada e implacable del reposacabezas. Odiaba volar en vuelos comerciales. A su derecha, el hombre del 12E se movió agresivamente, reclamando otro centímetro del reposabrazos compartido. Se llamaba Rodrigo. Lo sabía porque se había presentado con un apretón de manos húmedo, antes incluso de haber cruzado los 10,000 pies. Rodrigo era gerente regional de ventas para una empresa de logística, un hecho que había compartido a gritos por encima del estruendo del despegue. ¿Regresando a la uni?, preguntó Rodrigo, su voz cortando el ruido ambiental. Masticaba su chicle de menta con un chasquido rítmico, y con la boca abierta, Ximena mantuvo los ojos cerrados una fracción de segundo más de lo que era educado. Algo así murmuró. Se subió la capucha de su sudadera gris deslavada aún más sobre la cabeza. Sabía exactamente qué apariencia daba. Tenía 26 años, pero fácilmente pasaba por 20. Llevaba jeans desgastados, una camiseta lisa y tenis de lona. Parecía una chava recuperándose de un fin de semana largo. Quería que pensaran eso. Era más fácil que explicar la realidad. Debajo de las mangas holgadas de su sudadera, sus músculos mantenían la tensión rígida y permanente de alguien que había pasado los últimos 4 años, operando bajo fuerzas gravitacionales aplastantes. Abrió los ojos y miró sus manos, que descansaban lánguidamente en su regazo. No parecían las manos de una universitaria. Estaban llenas de cicatrices. Tenía un callo grueso y amarillento en la piel entre el pulgar y el índice derechos. El punto de presión exacto, donde la palanca de vuelo de un F-5E Tiger II empuja contra el cuerpo humano durante un viraje de 9G. Sus nudillos estaban perpetuamente en carne viva. La piel seca y agrietada por cientos de horas respirando oxígeno de aviador puro y sin humidificar. Hoy solo soy una pasajera, se recordó a sí misma. Solo un pedazo de carga autopropulsada. Dirigió su atención a la ventana. El acrílico de doble panel estaba frío contra su frente, manchado con las huellas grasientas de los cientos de extraños que se habían sentado allí antes que ella. Afuera, el mundo era de un azul brillante y cegador. Volaban a 35,000 pies en algún punto sobre el Bajío mexicano. El borde de fuga del ala del Boeing se flexionaba suavemente en el aire turbulento. Ximena analizó el ala inconscientemente. Observó los alerones hacer microajustes. Calculó su velocidad del aire solo por el tono del viento rasgando el fuselaje. Era un hábito que no podía romper. Su cerebro estaba permanentemente cableado para telemetría, vectores y evaluación de amenazas. Estar sentada en un tubo donde no tenía control alguno sobre las superficies de vuelo, se sentía intensamente antinatural. Le revolvía el estómago. ¿Estás bien?, preguntó Rodrigo, malinterpretando su intensa mirada por la ventana. ¿No te gusta mucho volar? Estoy bien, dijo Ximena. Su voz era plana, con un deje rasposo. No estaba bien. Estaba exhausta. Un agotamiento que llegaba hasta la médula, y que una siesta no curaría. En el compartimento superior, metida entre dos maletas de ruedas, estaba su maleta de lona verde olivo. Dentro había un traje de vuelo de Nomex que todavía olía ligeramente a turbocina J-Pocho y a sudor seco. En el fondo de la maleta, envuelta en un par de calcetines, había una pequeña caja de terciopelo que contenía una cruz de vuelo heroico. No había abierto la caja desde que se la prendieron en el uniforme. No planeaba hacerlo.
Para los altos mandos de la Sedena, era una heroína. Para los medios militares, era una anomalía, una piloto de caza de 26 años, que había logrado un enfrentamiento cinético imposible sobre la sierra de Durango. Pero para Jimena, el indicativo, espectro, no se sentía como un título de honor. Se sentía como un fantasma que arrastraba atado al tobillo. Se había ganado el nombre por lo sigilosamente que operaba su aeronave, deslizándose a través de las redes de radar como una sombra, pero después del despliegue en la sierra, el nombre adquirió un significado más oscuro y pesado. Fue la única de su escuadrilla de 4 que regresó a casa. Trazó un rasguño microscópico en el panel de la ventana con la uña. «Déjalo allá arriba», le había dicho su comandante de escuadrón, antes de obligarla a tomar un mes de licencia obligatoria. «No puedes volar si tu cabeza sigue en la cabina de un avión dañado. Ve a casa, sé una civil, tómate una chela barata, deja que la adrenalina se drene». Así que ahí estaba, haciendo su mejor imitación de una chava normal en el asiento 12F. Un niño pequeño empezó a llorar 3 filas más atrás. Un llanto agudo y penetrante que cortó la cabina. Una sobrecargo corrió por el pasillo, sus zapatos chasqueando con urgencia contra la delgada alfombra. Ximena dejó que su cabeza descansara contra el mamparo vibrante. Extrañaba el aislamiento total del casco neurointegrado. Extrañaba el silencio de la estratosfera, donde el único sonido era su propia respiración rítmica, tipo Darth Vader, a través de las comunicaciones. Aquí abajo, el mundo era demasiado ruidoso, demasiado caótico, y estaba completamente fuera de su control. De repente, el suelo bajo sus pies se estremeció. No era una bolsa de turbulencia de aire claro. La vibración era rítmica, profundamente mecánica y anómala. Jimena se enderezó. Su columna se irguió al instante. El letargo se desvaneció mientras su sistema nervioso central se inundaba de adrenalina. El Boeing 737 viró. No fue el suave y amplio giro de un piloto automático, ajustando un vector comercial. Fue brusco, violento. El ala izquierda cayó en un ángulo de 25 grados, empujando a los pasajeros contra sus asientos. Al otro lado del pasillo, un vaso de plástico con ginger ale se deslizó de una mesita, golpeando el suelo y salpicando un líquido pegajoso sobre los zapatos de una mujer. «Órale». Rodrigo se agarró al reposabrazos, sus nudillos se pusieron blancos. ¿Qué demonios fue eso? Los motores redujeron su potencia. El familiar silbido agudo de los turbofanes CF-50 y 6 bajó una octava. Estaban desacelerando rápidamente. La señal de abrocharse el cinturón sonó. Un alegre ding electrónico, que se sentía completamente fuera de lugar, contra el repentino y pesado silencio en la cabina. Ximena no miró la señal del cinturón. Se inclinó más hacia la ventana, presionando su cara contra el acrílico, sus ojos escaneando la vacía extensión azul sobre el ala. Su corazón martilleaba un ritmo constante y perfectamente controlado contra sus costillas. Conocía esa maniobra, conocía esa desaceleración, agresiva. Los tipos de adelante, en la cabina de mando, ya no estaban volando el avión. Estaban reaccionando. Los estaban acorralando. «¿Nos vamos a estrellar?», exigió Rodrigo, su voz quebrándose, el pánico filtrándose en la cabina como un gas nocivo. «Señorita, ¿ve algo allá afuera?». Ximena no respondió. Entrecerró los ojos, luchando contra la dura luz del sol. Una sombra cayó sobre el ala del Boeing. Era una silueta masiva y veloz que tapó el sol por una fracción de segundo. «Ahí está», pensó, conteniendo la respiración. Una punta de flecha gris oscura se deslizó perfectamente en el marco de la ventana 12F. El tamaño real de un caza moderno es algo que la mayoría de los civiles no comprende. Los ven en las películas, moviéndose como pequeños y ágiles mosquitos, pero de cerca, flotando a solo 15 metros del ala derecha de un avión comercial, un F-5 Tiger II es un depredador aéreo, una daga de metal y ángulos agresivos diseñada enteramente para dominar el cielo. El sonido golpeó la cabina un segundo después. No era un rugido. Era un zumbido de baja frecuencia que calaba hasta los huesos. Los 2 motores General Electric Jokenta y 5 del caza producían una vibración que pasaba por alto los oídos y retumbaba directamente en los dientes y el esternón. Las molduras de plástico del interior del 737 comenzaron a zumbar violentamente.
El caos estalló en clase turista. Alguien gritó. Una mujer 2 filas más adelante comenzó a rezar rápidamente en voz baja. A Rodrigo se le cayó su laptop, golpeó el suelo con un crujido hueco, pero ni siquiera intentó recogerla. Estaba hiperventilando, su cara presionada contra el asiento, sus ojos abiertos con un terror animal primario mientras miraba por la ventana. ¡Ay, Dios mío!, jadeó Rodrigo. ¡Ay, Dios mío! Nos van a derribar. Silencio, espetó Jimena. La orden restalló como un látigo. Completamente desprovista de la personalidad de universitaria tranquila que había estado proyectando durante las últimas 3 horas. Era la voz de una oficial de combate. Rodrigo cerró la boca de golpe, parpadeando, sorprendido. Jimena lo ignoró. Estaba completamente concentrada en el caza fuera de su ventana. El F-5 volaba increíblemente lento, al borde de su velocidad de pérdida para igualar el paso torpe del avión comercial. Los ojos de Jimena recorrieron el fuselaje del caza, procesando rápidamente la telemetría, flaps de borde de ataque completamente extendidos, flaperones de borde de salida abajo. Está ensuciando el avión, luchando contra la aerodinámica solo para quedarse aquí con nosotros, volando un pura sangre al paso de un burro. Revisó la panza del avión. Las compuertas internas de armas estaban bien cerradas. No había misiles expuestos. No está atacando. Está interceptando. Miró las 2 colas del caza. Podía ver claramente las insignias en letras blancas. FAM, Escuadrón Aéreo 401, Base Aérea de Santa Lucía. Sabía exactamente lo que estaba pasando. El vuelo AM-492 probablemente había sufrido una falla total de comunicaciones, una radio descompuesta o un disyuntor que los pilotos no podían reiniciar. Sin una señal de transpondedor o comunicaciones de voz sobre espacio aéreo restringido, el Boeing se convirtió en un blip fantasma en el radar de SIBA. El procedimiento operativo estándar era una intercepción. Los cazas fueron enviados para verificar visualmente la cabina, para asegurarse de que los pilotos no estuvieran incapacitados o con una pistola en la nuca, pero el procedimiento operativo estándar no significaba que no fuera increíblemente peligroso. Si un pasajero aterrorizado intentaba irrumpir en la cabina, o si el piloto del Boeing hacía una maniobra repentina e impredecible, los cazas se verían obligados a tomar una decisión cinética en una fracción de segundo. El F-5 avanzó, deslizándose en paralelo al fuselaje del 737. Estaba tan cerca que Ximena podía ver las microabrasiones en la cúpula dorada de la cabina. El piloto estaba sentado en lo alto de su asiento eyectable, su cabeza girando. El elegante casco oscuro del piloto del caza se volvió hacia la cabina de pasajeros. Estaba buscando señales de una lucha. Estaba buscando una amenaza. Estaba mirando directamente a la fila 12. Jimena sintió un nudo repentino y nauseabundo en el estómago. Sabía que no podía quedarse sentada. Era un riesgo si no hacía nada, y un recurso si actuaba. Tenía autorización de seguridad, hablaba su idioma, tenía que desescalar la situación desde adentro. Se lanzó hacia adelante, sus manos buscando frenéticamente en el bolsillo del asiento de enfrente. Apartó la brillante revista de a bordo y una tarjeta de seguridad plastificada. Sus dedos llenos de cicatrices se cerraron sobre el papel blanco y liso de una bolsa para el mareo. A continuación, se agachó hacia el suelo, abriendo a ciegas el bolsillo delantero de su mochila de lona. Hurgó entre un enredo de cables de carga y la envoltura vacía de una barra de proteína hasta que sus dedos rozaron la tapa de plástico de un grueso plumón Sharpie negro. «¿Qué estás haciendo?», siseó Rodrigo, su voz temblando. «No te muevas. Te van a ver, ese es el punto», murmuró Jimena, quitando la tapa del plumón con los dientes. Aplanó la bolsa para el mareo contra su muslo. Le temblaban las manos. Odiaba que le temblaran. No era miedo al caza fuera de su ventana. Era el pavor pesado y sofocante de volver a salir a la luz. Había querido ser anónima. Había querido enterrar a la piloto y ser solo una chica en un avión. Pero a la geometría de la situación no le importaban sus sentimientos. Presionando con fuerza el plumón, escribió en letras de molde, nítidas y militares. La tinta chirrió húmedamente contra el papel liso. Sin comunic, sin coerción. Era una señal visual estándar, pero no era suficiente. Cualquier civil podría sostener un cartel.
Necesitaba que el piloto de afuera supiera que la evaluación táctica provenía de una fuente confiable. Necesitaba autenticación. Necesitaba un código que no pudieran ignorar. Ximena apretó los ojos por un microsegundo. Sintió un sabor a cobre en la boca. Odiaba esto. Presionó el plumón de nuevo contra el papel y rápidamente trazó su firma debajo del mensaje. Espectro. Tapó el plumón. Lo dejó caer en su regazo y se inclinó sobre el reposabrazos vacío de Rodrigo. Presionó la bolsa de papel blanco contra la ventana de acrílico. El F-5 flotaba justo afuera. La cabeza del piloto estaba vuelta hacia ella. El visor oscuro de su casco reflejaba el sol cegador, y el fuselaje blanco del Boeing estaba lo suficientemente cerca como para que Ximena pudiera ver la manguera de oxígeno conectada a su máscara y la tela verde olivo de su traje de vuelo. Durante 3 segundos agónicos, no pasó nada. Las dos aeronaves surcaban el cielo a 650 kilómetros por hora, encerradas en una formación aterradoramente íntima. Ximena sostuvo la bolsa con firmeza, sus nudillos blancos. «Léelo», le ordenó mentalmente. «Léelo, y retírate». Dentro de la cabina del F-5, el piloto se inclinó ligeramente hacia su cúpula. Estaba leyendo las letras de molde. De repente, el F-5 se sacudió, cayendo 1,5 metros en altitud antes de estabilizarse. Un microespasmo en la palanca de vuelo. El piloto había reconocido el indicativo. En el mundo cerrado y de élite de la aviación de combate, todos conocían el nombre de Espectro. Conocían los informes posteriores a la acción. Sabían sobre el combate aéreo imposible sobre la sierra. Sabían que era un fantasma que había salido del infierno cuando nadie más lo hizo. El F-5 se estabilizó. El piloto miró del cartel improvisado al rostro de la joven que lo sostenía. Vio la sudadera deslavada, el cabello desordenado, el rostro juvenil. Y luego vio la postura, la calma rígida e inquebrantable de un igual manteniendo la línea. Lenta y deliberadamente, el piloto levantó su brazo izquierdo. A través del grueso cristal de la cúpula, a través de 15 metros de aire helado y delgado, el piloto del F-5 ejecutó un saludo militar, nítido y perfecto. Ximena sintió una pesada opresión en la garganta. No sonrió, no saludó con la mano, simplemente asintió una sola vez, lentamente, en señal de reconocimiento. El caza se ladeó elegantemente hacia la derecha, separándose del Boeing y desapareciendo en el brillante azul de la estratosfera, sin dejar más que el estruendo decreciente de sus motores. La cabina del 737 estaba en silencio sepulcral. Ximena despegó la bolsa para el mareo de la ventana. La dobló cuidadosamente en un cuadrado, la volvió a meter en el bolsillo del asiento, y se reclinó en la espuma implacable del asiento 12F. Rodrigo giró lentamente la cabeza, su rostro pálido, sus ojos muy abiertos mientras miraba a la chica de 26 años sentada a su lado. Caraspia. ¿Quién eres?», susurró. Ximena se volvió a poner la capucha, escondiendo los nudillos llenos de cicatrices de su mano derecha en el bolsillo. «Solo una pasajera», Rodrigo dijo en voz baja. «Solo una pasajera». La caída de adrenalina golpeó a Ximena 3 minutos después. No fue un desvanecimiento suave, fue un colapso físico. Primero apareció el sudor frío, humedeciendo el cuello de su camiseta. Un temblor violento e incontrolable comenzó en su rodilla derecha. Un disparo residual de terminaciones nerviosas exigiendo una acción que ya no era necesaria. Clavó el talón con fuerza en la delgada alfombra para detener el temblor. El sabor metálico a cobre en su boca se volvió espeso y agrio. Volvió a presionar la frente contra el acrílico rayado de la ventana 12F. Su aliento empañó el cristal. A su lado, Rodrigo seguía mirándola. Ya no masticaba su chicle de menta. Su boca colgaba ligeramente abierta, el pánico húmedo en su rostro transformándose lentamente en un asombro desesperado y necesitado. Miró a Ximena como un hombre que se ahoga mira un trozo de madera. «Tú». Rodrigo tragó saliva, su manzana de Adán subiendo y bajando. «Eres militar. ¿Conocías a ese piloto?» Ximena no lo miró. Miró fijamente el cielo azul vacío donde había estado el caza. «No lo conozco», graznó. Su voz sonaba débil, despojada de la autoridad temporal que había tenido momentos antes. «Pero te saludó. ¿Escribiste algo?» «¿Qué escribiste?» Rodrigo se inclinó más cerca. Olía a sudor agrio y a café rancio. «¿Estamos a salvo? ¿Lo arreglaste?»
Ximena giró la cabeza. Tenía los ojos inyectados en sangre, las ojeras debajo de ellos, amoratadas y pesadas. Miró a Rodrigo. Lo miró de verdad y dejó que el agotamiento se trasluciera. No arreglé nada, Rodrigo. Solo le dije que no estamos siendo secuestrados. Seguimos volando en un avión averiado en espacio aéreo restringido. Rodrigo se encogió, el trozo de madera rompiéndose. El Boeing 737 de repente se inclinó bruscamente hacia abajo. El suelo desapareció, dejando el estómago de Ximena flotando en algún lugar cerca de sus costillas. Los dos turbofanes redujeron su potencia al mínimo. Una fuerte vibración retumbó a través del fuselaje. El sonido áspero y arrastrado de los aerofrenos desplegándose en las alas para matar su impulso. Estaban cayendo del cielo. En un caza, un descenso pronunciado era una maniobra controlada y agresiva. Llevabas un traje anti-G que se inflaba alrededor de tus pantorrillas y abdomen, para mantener la sangre en tu cerebro. Tenías una palanca en la mano. Aquí, en el tubo claustrofóbico de la clase turista, simplemente se sentía como morir. Los compartimentos de equipaje de plástico traqueteaban furiosamente. Los crujidos estructurales del fuselaje de aluminio eran fuertes y nauseabundos. La presión de la cabina aumentó violentamente. Ximena sintió un dolor agudo y punzante en su oído interno. Tragó saliva con fuerza, moviendo la mandíbula para destapar las trompas de Eustaquio. A su alrededor, comenzó el sonido colectivo de la miseria humana. Un bebé en la primera fila empezó a gritar, un sonido crudo y falto de oxígeno. La gente se aferraba a sus reposabrazos, con los ojos cerrados con fuerza. Falla total de comunicaciones, calculó Ximena, obligando a su cerebro a procesar la telemetría para mantener a raya el pánico. No pueden hablar con el control de tráfico aéreo. No pueden transmitir su altitud, tienen que bajar del espacio aéreo clase A, antes de chocar con otro avión comercial. Están cayendo en picada. Las sobrecargos estaban atadas en sus asientos plegables. Ximena vislumbró a una cerca de la cocina trasera, una mujer joven, tal vez de 22 años, con los nudillos blancos mientras se aferraba a las correas del arnés. Parecía aterrorizada. Ximena odiaba esto. Odiaba la vulnerabilidad. Cuando vuelas en combate, eres dueño de tu muerte. Es un contrato que firmas con la máquina. Si mueres, es porque te superaron. Cometiste un error, o el avión simplemente falló. Pero estabas a los mandos. Estar sentada en el 12F, dejando que dos extraños invisibles en una cabina cerrada decidieran su destino, le ponía la piel de gallina. El olor de la cabina cambió. El aire rancio y reciclado se impregnó de repente del agudo y acre olor a ozono y polvo caliente. El olor del sistema de aire del Boeing, trabajando a marchas forzadas para compensar el rápido cambio de altitud. Posición de impacto, susurró Rodrigo, sus manos flotando sobre sus rodillas, sin saber qué hacer. ¿Deberíamos ponernos en posición de impacto?, no dijo Ximena. Cerró los ojos e inclinó la cabeza hacia atrás contra la espuma. Solo respira. Están buscando una pista. Eso es todo, mintió. No sabía si estaban buscando una pista. Por lo que sabía, la cascada eléctrica podría haber dañado la aviónica, y estaban volando a ciegas hacia un banco de nubes. Apretó los ojos con más fuerza. Sin la distracción visual de la cabina, la oscuridad detrás de sus párpados la traicionó. El zumbido de los motores del 737 se transformó, se profundizó, se convirtió en el aullido rugiente de la postcombustión de un F-5. No, pensó, ahora no. Manténlo bajo control. Pero el fantasma ya estaba fuera. La claustrofobia de la cabina se desvaneció, reemplazada por el sofocante aislamiento de su casco. Estaba de vuelta sobre la sierra. El cielo era del color del hierro amoratado. Su pantalla de radar era un desastre de luces intermitentes y tonos de advertencia. Espectro. Me tienen en la mira. Misil en el aire. A mis 6. La voz en su memoria era tranquila. Demasiado tranquila. Era Miller, su compañero de ala. Los dedos de Ximena se cerraron en puños en su regazo. Sus uñas se clavaron en sus palmas. Recordó tirar de la palanca hacia atrás, sintiendo el peso aplastante de 9G comprimiendo su columna, el velo gris invadiendo los bordes de su visión. Recordó el destello cegador del misil, al detonar. Recordó el silencio en la radio que siguió. El 737 golpeó una bolsa de aire denso a baja altitud.
El avión se sacudió violentamente hacia arriba, un tirón que abrió los ojos de Jimena de golpe. La visión se hizo añicos. Estaba de vuelta en el asiento 12F. El bebé seguía gritando. Los compartimentos de plástico seguían traqueteando. Estaba hiperventilando. Se obligó a tomar una respiración lenta y entrecortada por la nariz, reteniéndola durante 4 segundos, y luego exhalando. 4 segundos para inhalar, 4 para exhalar. Respiración táctica, la misma que usaba para no desmayarse bajo la carga G. Las nubes grises fuera de la ventana se rasgaron de repente. Habían atravesado la capa de nubes. Debajo de ellos, extendiéndose como una cicatriz de concreto gris contra la tierra verde, había un aeropuerto. Gracias a Dios, gimió Rodrigo, pegando la cara a la ventana. Ximena miró el ángulo de su aproximación. Venían demasiado rápido y muy alto. Los flaps bajaron con un chillido mecánico, mordiendo el aire para crear resistencia, pero la velocidad seguía siendo peligrosamente alta. Bien empezado, se dio cuenta. No tuvieron tiempo de deshacerse del combustible. Esto va a ser feo. Agárrate, Rodrigo, dijo Ximena, su voz completamente inexpresiva. El tren de aterrizaje se desplegó con un golpe estructural que sacudió el suelo. El Boeing no aterrizó. Chocó contra el concreto. El tren principal golpeó tan fuerte que las máscaras de oxígeno cayeron, balanceándose como péndulos amarillos y muertos. Los motores rugieron. Los reversores de empuje gritaron mientras una desaceleración brutal lanzaba a todos contra sus cinturones. Debajo de ellos, los frenos de carbono chirriaron y se derritieron, disipando 70,000 kilos de impulso. La cabina se inundó con la neblina metálica y nociva del caucho quemado. Se detuvieron con una pesada sacudida. Unos aplausos histéricos y nerviosos rompieron el silencio sepulcral. Ximena no aplaudió. Metió sus manos, que temblaban violentamente, en los bolsillos de su sudadera. El avión no se acercó a la terminal. Rodó hasta una losa de concreto remota, inmediatamente acorralado por las luces rojas y azules intermitentes de camiones de bomberos y camionetas suburban negras. Pasaron 10 minutos sofocantes bajo el zumbido de la unidad de potencia auxiliar. Luego, la puerta delantera de la cabina se abrió con un fuerte portazo. Botas pesadas marcharon por el pasillo. Un oficial táctico con un rifle al hombro abría el paso, seguido por un hombre con un traje desabotonado. Los pasajeros se encogieron en sus asientos. El del traje revisó un bloc de notas, sus ojos escaneando las filas antes de detenerse en seco en la fila 12. Miró más allá de Rodrigo, fijándose en la chica exhausta acurrucada contra la ventana. ¿Asiento 12F? Preguntó. Su voz llevaba el peso sordo e ineludible de la autoridad federal. Ximena dejó escapar una exhalación lenta y entrecortada. Se quitó la capucha, dejando al descubierto sus ojos inyectados en sangre. ¿Es usted la capitana Ximena Rivas? El título militar absorbió el aire restante de la cabina. Rodrigo giró la cabeza bruscamente, mirando a la chica que había estado tratando como a una universitaria aterrorizada. Sí, Grasno Ximena. Agente especial Ramírez, de la FGR, dijo el hombre. Santa Lucía confirmó su señal visual. El comandante de la base la quiere en una línea segura. Recoja sus cosas, capitana. Ximena recuperó su maleta de lona verde olivo. Se sentía imposiblemente pesada. Caminó por el estrecho pasillo a través de un guantelete de silencio. 150 civiles la miraban. Ya no veían a una chava, veían un arma. Salió por la puerta delantera y bajó por las escaleras de metal. El calor del asfalto la golpeó como un golpe físico, espeso con el olor a frenos derretidos y turbocina. Olía a la línea de vuelo. Olía a la sierra. Ximena levantó la vista hacia el cegador y vacío cielo azul. Apretó el agarre de su maleta, la piel en carne viva de sus nudillos agrietándose ligeramente. No había escapatoria. Era espectro. El fantasma estaba atado a sus huesos, y la guerra nunca terminaba realmente. Bajó la cabeza y caminó hacia el auto que la esperaba. La decisión de último segundo de Ximena salvó el vuelo a M492, o simplemente la arrastró de nuevo a la mira de una vida que intentaba desesperadamente dejar atrás. A veces, sobrevivir al cielo es más difícil que luchar en él. Si el viaje crudo y realista de Espectro te mantuvo al borde de tu asiento, dale al botón de me gusta, suscríbete al canal,
y comparte este video con un amigo. Deja un comentario abajo. ¿Cómo manejarías el peso de una decisión imposible?